Buenas tardes o buenas noches ya, después de el magnífico programa al que hemos asistido hace unos momentos. Me toca presentar al ponente que a continuación nos va a abordar con su experiencia y sus estudios, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad para dar las gracias a Masip por contar con el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, una vez más, para colaborar con ellos de forma modesta y testimonial en estas jornadas de misterio, estas cuartas jornadas que vemos cómo año a año van creciendo, van evolucionando y van derrochando detalles de calidad y de hacer las cosas bien y cada vez mejor. Decía en el programa hace un momento que la parapsicología es una ciencia que no está regulada en nuestras universidades, en nuestro sistema educativo. No es de extrañar tampoco cuando la propia música en sí, los conservatorios, tampoco están contemplados dentro de la esfera universitaria. En fin, esperemos que todas estas cosas sirvan para luchar por cosas como esta. Dicho esto, les voy a presentar a Javier Cabrejas Fernández, natural de Madrid y profesionalmente se dedica a formar a personas en prevención de riesgos laborales, pero actualmente está cursando estudios de psicología y filosofía. Actualmente también es prolífico colaborador de programas de radio como Planeta Incógnito y Ladrones de Sueños. No menos prolífico también como escritor de artículos en prensa extranjera, como Nuevo Amanecer en México o La Ciencia de la Espiritualidad en Argentina. Divulgador y conferenciante en congresos como el Congreso de Misterio de Jaén y en la Casa de los Espíritas de Madrid. También participante asiduo en las charlas del Bar Negro promovidas por divulgadores del misterio. Investigador en el campo de la parapsicología y especialmente en el fenómeno de la sincronicidad. Creador y director del proyecto Sincronicidad, una página web dedicada al estudio estadístico del reconocimiento de patrones a nivel mundial sobre este fenómeno y las interconexiones entre individuos. Un estudio con el que busca un fin, que es encontrar esos patrones existentes y la coincidencia existente entre ellos. ¿Qué es la sincronicidad? Javier Cabrejas lo explica de manera sencilla y, aunque esta conferencia no es en sí sobre el tema de la sincronicidad, sí nos dará una breve pincelada de lo que es. Sin más, reiterarle las gracias a ustedes, a todos los ponentes y en especial pues al ponente que nos acompaña ahora. Javier Cabrejas tiene la palabra. Gracias. Bueno, estamos aquí ya. Como le venía diciendo a Javier, para mí es todo un honor estar aquí, agradecer al Grupo Masip que me haya invitado a estas cuartas jornadas del misterio aquí en Motril. Nunca he hablado para un teatro tan bonito ni siquiera tan lleno de gente como este. Para mí es todo un honor. Y como bien me ha presentado, yo suelo estudiar mucho el fenómeno de la sincronicidad. Como antes hemos dicho en el programa de radio, el por qué pasan las cosas, que no pasan por casualidad. Todos tenemos una meta y un camino que seguir. Y en relación a eso, que luego al final espero daros una pequeñita pincelada, aunque el tiempo es escaso, y seguramente me quedaré con muchas cosas en sí de la conferencia. El por qué traigo esta conferencia aquí es porque está muy relacionado para mí el tema de la sincronicidad con el tema que os voy a esbozar hoy, ¿no? La conferencia, como veis, se titula Los patrones ocultos de un diseño inteligente. Esta conferencia en sí va a tratar sobre la pregunta de si en el universo todo desde el mismo momento del origen es fruto del azar, o si existe un diseño inteligente, un arquitecto que hizo que el universo fuera de la manera que fuera, como hemos dicho en el programa, para que pudiera albergar vida y que esa vida
desarrollar a estadios mucho más complejos, como sería la conciencia, y el que nosotros aquí ahora mismo nos estemos haciendo todas las preguntas sobre el misterio que nos vamos a hacer. Decía un gran científico, que todavía a día de hoy vive, un gran cosmólogo, Stephen Hawking, en su Una breve historia del tiempo, que entonces todos, filósofos, científicos y la gente común, podremos participar en la discusión sobre la pregunta de por qué existimos nosotros y el universo, y si encontramos respuestas a eso, esto supondrá un triunfo final de la razón humana, porque entonces conoceremos la mente de Dios. Aparte de que cada uno pueda tener su fe religiosa, porque para mí lo que es la creencia en una religión tiene mucho más que ver con un salto de fe que con lo que es algo científico, pero aparte de esto nos vamos a adentrar en lo que, como bien antes decía Sol, cuando miramos por las noches las estrellas, siempre nos podemos hacer la gran pregunta de ¿qué hacemos en esta pequeña punto azul? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y contestar a estas preguntas. Mirad, vivimos en un tiempo en el que a día de hoy la ciencia, por suerte para algunos, otros que siguen anquilosados un poco más en el pasado piensan que no, ha demolido todos y cada uno de los argumentos clásicos que venían ya de la época de Platón, relativos a la existencia de lo que era un creador. Pero a su vez nos ha compensado todo esto haciéndonos ver que el mismo hecho de que estemos aquí es algo extraordinario. Esa palabra, algo extraordinario, la podemos enfocar hacia dos posturas. Una postura que sería que todo es producto de la suerte y del azar, una postura en la que yo no creo, ya os lo digo de antemano, porque si creyera en el azar no podría estudiar la sincronicidad como tal. Y la otra postura es la postura de, dependiendo, como os he dicho, de cada creencia religiosa o incluso científica, que lo vamos a ver, no hace falta ser religioso para creer en esto, si todo pudiera ser programa o fruto de un diseñador inteligente, de un arquitecto. El diseño inteligente, hoy en día, a día de hoy, sobre todo desde la época de 1980, se ha abanderado como una nueva manera de creacionismo, en la que yo estoy completamente en contra, porque aunque se asocien, no tiene nada que ver. No voy a esbozar ese diseño inteligente que quiere ser una teoría científica y que está esbozada, sobre todo en Estados Unidos, por muchísimos creacionistas. No voy a meterme en cuestiones, o voy a intentar no meterme en cuestiones religiosas, sino en hechos que nos pueden hacer dudar de cómo se inició el universo. Mirad, el universo, a ver, aquí, se rige por unas perfectas leyes físicas, matemáticas, que rigen el cosmos y el propio universo. Existen patrones, a los cuales yo a veces intento también sacar, averiguar, investigar, huellas que nos hacen albergar la posibilidad de que todo haya sido producto de una mente sobrenatural o de una conciencia sobrenatural. Todo esto son preguntas. Y si en alguno de vosotros acabáis dando cabida a estas preguntas y la respuesta a esa pregunta sería el sí, debe estar esta postura del diseño inteligente realmente confrontada con la postura de la creación del universo y de la vida que nos dice la ciencia por medio del Big Bang. Eso es un hecho muy fundamental que pocas veces nos preguntamos, que en ocasiones tratamos más de discutir con los amigos de cierto deporte o cierta característica de televisión o programa o lo que sea. Y es algo para mí muy importante porque nos dice el origen de nosotros y nos habla de nuestra propia existencia, del por qué somos conciencias que están en un mundo que en muchas ocasiones nos demuestra que somos muchísimo más que, como decía Javier antes, solamente carne, hueso, y que hay algo en nuestro interior que siempre nos pregunta
que todo esto tiene que tener un sentido. Y desde el principio parece que tiene un sentido, desde el principio. La teoría del Big Bang, a grosso modo, un poquito, no me voy a dar aquí muchos datos técnicos, se basa en la fluctuación cuántica, la singularidad y la inflación. Nos habla de que en un primer momento, de la nada, que yo me pregunto cómo puede surgir algo de la nada, de ahí viene la explicación que nos da la ciencia de la fluctuación cuántica, que encontraros una partícula que de la nada puede surgir, pero no podemos equiparar una partícula a lo que es la primera partícula primigenia en la que estuvo el Big Bang. Nos dice que esa partícula que salió de la nada, en un momento en el que no había tiempo ni espacio, imaginaos, no había tiempo ni espacio. Nuestra mente hoy en día es incapaz de albergar esta situación. Salió esa partícula llena de calor en su interior, con muchísima energía, por una razón que no sabemos cuál fue, tuvo un momento de inflación en el que esa partícula se expandió en milisegundos, que no podemos alcanzar, podría tener ya una longitud de 10 kilómetros, luego se expandió muchísimo más, todo el gas que había en esa partícula, en el interior de la partícula, se fue condensando. Esa condensación de gases dio lugar a lo que es un universo primigenio en el que todo era polvo cósmico. Ese polvo cósmico después se enfrió, etc., y de ahí luego surgieron las partículas que dieron lugares a las estrellas, que dieron lugares a las galaxias, que dieron lugares a galaxias como la nuestra, que se piensa, no sé si lo sabéis, que es la más, los científicos piensan, entre ellos Hodgkin, que es la más antigua, y de esa galaxia dio lugar al sistema solar por cientos de procesos, y del sistema solar a nosotros, que estamos aquí preguntándonos. Yo quiero esbozaros solamente 3 pequeñas cosas para mirar, para intentar ver que en esta teoría científica algo falla, porque no nos explica lo primero que había antes del Big Bang. Ese antes que había antes de esa partícula, o quién puso esa partícula ahí, nos hace albergar la hipótesis de este arquitecto o este diseñador inteligente que muchos de vosotros podéis llamar perfectamente Dios, referente a vuestras creencias. Y también cómo, motivado por esta posibilidad de que pudiera haber este Dios, la ciencia y muchísimos científicos, no podéis imaginaros igual cuántos, siguen apostando e incluso hacen algunas cábalas muy extrañas para hacer una hipótesis o una teoría evolutista que mezclara la evolución con el teísmo y para que, albergando dentro de su mente científica, pudieran albergar la posibilidad de este creador. Solo os quiero dar 3 detalles, al principio muy, muy pequeñitos. Mirad, cuando se creó el universo, en esos primeros momentos, justo después del Big Bang, se produjo una circunstancia que sin ella ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ese momento, que la ciencia nos dice que era un caos, en el que se postulaba que todo era caótico, las primeras partículas que había eran de materia y antimateria. Si el universo hubiera sido simétrico, como se daría la posibilidad, como pensaríamos que pudiera ser así, si el universo hubiera sido simétrico, hubiera las mismas partículas de materia y antimateria, pero por circunstancias, como pareciendo que alguien intervino, había más partículas de materia que de antimateria. En ese principio del universo, las 2 partículas se encontraban. Al ser una positiva y otra negativa, se destruían entre ellas. Pero, curiosamente, al haber más partículas de materia, esas partículas quedaron sueltas y dieron origen a luego lo que fue todo lo que son los quarks y las demás partículas. ¿Por qué justo existió esta asimetría? Que no es algo común, ¿no? Justamente este ajuste podía llevarnos a pensar claramente en la cuestión de que alguien pudo programarlo, de que alguien en esa primera partícula ya inculcó lo que es una información, porque para mí el universo es toda información, que fue haciendo que el proceso de la creación del universo hasta llegar a nosotros se descubriera así, se desarrollara así, de esta manera. Os puedo decir muchos ejemplos más, pero no me quiero extender mucho porque luego también quiero daros ciertas preguntas. Quiero que vosotros, si queréis, me podéis preguntar. Luego también hay algo muy curioso,
cualquier sistema, cuando se expande, en el momento de la inflación, cualquier sistema que se puede expandir, tiene una tasa de expansión que si alcanza un nivel crítico, ese mismo sistema llegaría propiamente a colapsar. Pues Hodgkin incluso se vuelve a hacer una pregunta, porque debemos admitir que muchos científicos, aunque dicen que no existe, no tiene el porqué albergar la posibilidad de que el universo necesite a Dios, no lo niegan completamente. Hodgkin también se pregunta por qué extraña circunstancia este universo alcanzó tal velocidad de expansión, pero sin llegar a alcanzar el nivel crítico que le hubiera hecho que el universo se colapsara en sí mismo y que realmente no se hubiera expandido y no hubiera dado lugar ni a galaxias, ni a estrellas, etc. Como os he dicho, ya es curioso que esas perfectas leyes físicas, esas 4 fuerzas fundamentales, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, electromagnetismo y gravedad, se ajustaran de la manera que se ajustaran para que el universo funcionara de la manera que funciona. Hodgkin dice, lo voy a nombrar mucho aquí porque me gusta, porque parece que cualquier postura de un diseño inteligente o que alberguemos el que pudiera haber un creador o un Dios, incluso para la gente que tiene fe, es algo que muchos científicos dicen y sobre todo ateístas, que está fuera, ateos, que está fuera de lo que debería ser un pensamiento coherente con la época en la que vivimos, ¿no? Y me parece curioso encontrar frases en muchos libros que ellos mismos escriben, como estas que vemos aquí, la probabilidad de que, en contra de que surja un universo como el nuestro a partir de algo como el Big Bang, es enorme. La probabilidad en contra de que el universo se diera así, para que llegara hasta nosotros, es enorme, llegando a tener incluso implicaciones religiosas. Esto lo dice el propio Hodgkin, y continúa: sería muy difícil de explicar por qué el universo tendría que haberse iniciado precisamente de ese modo, excepto con un acto de un Dios que crea seres o que tuviera la intención de crear seres como nosotros. Como bien me ha dicho cuando me han presentado, podemos encontrar alguna prueba de este diseño inteligente, podemos encontrar ciertos patrones. Somos los primeros que nos preguntamos esto. El hombre, desde que nació, se ha preguntado por el origen de las estrellas y del universo. Como bien decía Sol, al principio pensábamos que los eclipses eran producidos por causas que luego perfectamente hemos descubierto que no eran así. Pensábamos que había todo un conjunto de dioses, incluso llegamos a crear hasta el Olimpo en la antigua Grecia, ¿no? Pero vamos a ver cómo desde la antigüedad, no es que yo aquí ahora me lo pregunte o muchos de vosotros os lo podéis preguntar, desde la antigüedad el hombre se ha preguntado el por qué se ha producido este perfecto ajuste, parece ser, en nuestro planeta para que albergara la vida y nos albergara a nosotros, ¿no? ¿Dónde podremos buscar? Yo no sé si por aquí hay algún matemático. Si hay un matemático seguro que me va a rebatir muchas cosas. Estoy convencido de ello. Pero precisamente igual en las matemáticas, en el ADN, en el lenguaje, en la ciencia, en la propia ciencia, es donde nos vamos a poder hallar algunos patrones que nos lleven a intentar o a albergar la posibilidad de que exista este diseño inteligente. Mirad, ya desde la antigüedad, desde no hace muchos siglos, Galileo decía que las matemáticas era el alfabeto con el que Dios escribió el universo. Y Isaac Newton, el descubridor de la teoría de la gravedad, decía esa misma frase de Galileo lo acercaba a lo que era el sistema solar y decía que este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas, las cometas, no pudo haber sido creado por menos que por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente, Dios. Entonces, veníamos de una época religiosa en el que Dios, el concepto que teníamos de Dios, seguía muy predominante. Yo quiero que la gente que no crea, que sea agnóstica o incluso atea, quite este concepto de Dios de barba blanca que un poco nos
nos vigila y con una espada nos dice lo que puede estar bien y lo que puede estar mal, que se lo quite un poco y que albergue esa posibilidad de un arquitecto, de esta conciencia que está por encima de nosotros, quizá, y que sí que de vez en cuando nos puede ayudar o nos puede guiar o nos puede inculcar en que la vida se desarrolle de la manera que se desarrolla. Eso sí que me gustaría que durante el poquito rato que va a ser la conferencia pudierais quitarlo un poco de la mente. A día de hoy, grandes cosmólogos, como hemos visto Hodgkin y otros muchos, se siguen preguntando si Dios, si ese arquitecto, si ese diseñador, puede ser un matemático. Porque dentro de las matemáticas, la belleza de las matemáticas, la simplicidad incluso de las matemáticas, parece albergar, parece podernos comunicar con esos patrones, con ese sello, ¿no?, que puede ser un poco de la creación. Grandes matemáticos como Mario Livio, cosmólogo, matemático, que ha escrito 2 libros que os recomiendo perfectamente, La proporción áurea y ¿Es Dios un matemático?, y que él se pregunta en estos libros que cuando él contempla el universo, él lo hace a modo de reflexión, es consciente de la realidad de los patrones que se observan en él y su relación con las matemáticas. Cuando podemos ver la perfección de las leyes físicas y el tiempo para que éstas actúen, solo podemos exhalar un suspiro de expectación, porque no podemos entenderlo. ¿No os podéis imaginar cualquiera de esas 4 leyes que os he descrito al principio, si cambiáramos lo más mínimo de las partículas, el spin, el giro de spin de las partículas, si la gravedad tuviera una masa, o sea, la fuerza de la gravedad tuviera una fuerza un poco más mayor, la fuerza nuclear débil fuera un poco menor, nada de lo que podéis contemplar ahora mismo con vuestros ojos tendría lugar, absolutamente nada. Este perfecto ajuste es el que lleva hoy en día, incluso, como digo, a científicos a pensar y a no descartar, o sea, a no desechar completamente la hipótesis de lo que es este diseño. Y también en la creación de la vida, que luego veremos. Pero ahora son unos pequeños apuntes sobre el universo. Cosas como el número áureo, que ahora vamos a ver, como la proporción divina, como otros patrones adyacentes a ambos, nos hacen contemplar la posibilidad de admitir la existencia de este arquitecto diseñador que ha codificado sus huellas en un lenguaje que después nosotros hemos descodificado a través de las matemáticas. Muchos de estos escritores, físicos, matemáticos, luego llegan a una conclusión, una pregunta. ¿Las matemáticas existían desde siempre o son algo que el hombre ha creado? Y muchos de ellos llegan a decir que las matemáticas parece ser algo que siempre existía. Hubiera dado igual, incluso muchas veces, como si hubieran sido las fórmulas matemáticas, porque se hubiera encontrado un número áureo, se hubiera encontrado una proporción áurea, se hubiera encontrado estos patrones que parecen apuntar a este diseño oculto, ¿no? Dentro, cuando uno se pone a investigar, cuando ellos se ponían a investigar, porque ya desde la antigüedad, desde el propio Euclides, cuando hizo lo que fue la proporción áurea, estamos hablando de 200 años antes de Cristo. Vamos a ver aquí. Sí. 200 años antes de Cristo, cuando Euclides, el creador de lo que es la geometría actual, y de muchas de lo que son las pruebas, las actuales matemáticas que vienen de entonces, también con Pitágoras, etc., ellos ya se preguntaban, empezaban a ver patrones en la naturaleza, empezaban a ver comportamientos en la naturaleza que les eran extraños. Y al descubrir las matemáticas, ellos empezaron a ver, se dieron cuenta de que la naturaleza se regía también por formas, por varias formas. Esas formas podrían ser rectángulos, podían ser triángulos, círculos, pentágonos, ¿de acuerdo? Euclides, con una forma matemática que él descubrió, que era la siguiente, lo que era el número pi, que el número pi es 1 más raíz cuadrada de 5 partido por 2 igual a 1,6180339, un número infinito, porque incluso él se dio cuenta del detalle de que la naturaleza era infinita, no tenía fin, era como algo que se creaba y que no iba a desaparecer nunca, ¿no?, que el universo estaba regido así. Cuando Euclides crea o descubre esta proporción divina,
también la pasa a otras cuestiones, como era, aparte del rectángulo o del segmento que él la crea a través de un segmento. También se da cuenta que con el pentágono, que luego el pentágono fue el símbolo de la escuela pitagórica, en el pentágono, haciendo triángulos dentro de ese propio pentágono, también se descubría esta proporción. Es una proporción que podemos darnos cuenta que está en toda la naturaleza, como bien vamos a ver aquí, como vemos aquí. El número áureo está desde la disposición de los pétalos de girasol, está también en lo que es la disposición de las plantas, la disposición también de lo que es los girasoles. Y luego, aparte de que Euclides hizo este descubrimiento, la ciencia siguió avanzando, las antiguas matemáticas siguieron avanzando y llegó un momento en el que un matemático también, llamado Leonardo de Pisano, Leonardo de Pisa, no sé si lo conoceréis, más conocido como Leonardo de Fibonacci, se dio cuenta de que a raíz de ese número mágico, que era el número phi, que está presente en muchísimas cosas, que lo podemos tener presente incluso en la construcción, en construcciones humanas, como es el Partenón, como es la construcción de la Gran Pirámide, como incluso en la Mona Lisa, es una proporción perfecta, una proporción que todos vosotros lleváis, vuestro carné es un rectángulo pitagórico, es un rectángulo de Euclides que sigue el número phi, la proporción divina. También, como os decía, Leonardo de Fibonacci descubrió en la Edad Media, haciendo una secuencia para resolver un problema que era de cría de conejos, ¿vale? Un problema normal para el día a día, se dio cuenta de que había una secuencia infinita también, una secuencia numérica, que se conoce como el múltiplo del anterior, ¿no? Entonces esa secuencia, ahí, bueno, no encuadra bien esto, pero yo os la voy a decir un poco. Esa secuencia podíamos empezar con el número 0 y el 1, ¿vale? Entonces luego sumaríamos 1 más 1, que sería 2, 2 más 1 sería 3, luego tendríamos que seguir sumando el anterior, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, etc., etc. Bueno, esa secuencia que este matemático inventó, con la multiplicación, siguiendo lo que es esta secuencia, llegaba un momento en el que también salía el número phi, ¿no? Salía lo que es este número mágico, este número de oro. Durero también en la Edad Media inventó o descubrió lo que era la espiral de Durero o la espiral áurea, que podemos hallar en muchísimas de las formas, esta espiral que vemos aquí, que también se descubrió, también alberga lo que es la secuencia de Fibonacci, se descubrió con el triángulo equilátero. Pues fijaros, para que no liaros más, el número phi, ese número infinito 1, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9. La secuencia de Fibonacci, otro patrón que nos seguimos preguntando si fueron descubiertos o estaban ahí. Y lo que es esa espiral de Durero, podemos encontrarlas en cientos de procesos de la naturaleza, en cientos. Es un patrón que se repite continuamente. Algunos más avezados, algunos más atrevidos, estamos convencidos de que esto es un patrón divino. Es el sello de una creación, el sello de un diseño. ¿De acuerdo? Puede que sea una postura muy arriesgada, yo lo admito, puede ser una postura muy arriesgada, pero es curioso que se repita continuamente en cientos de procesos de la naturaleza, como los siguientes. Las piñas. Las piñas, cuando nosotros cogemos una piña y la vemos desde arriba, las piñas tienen unas espirales, su cuerpo se compone de unas espirales. Si nosotros contamos las espirales que van hacia la derecha o contamos las espirales que van hacia la izquierda, siempre hallaremos que tanto uno como otro es un patrón que repite la secuencia de Fibonacci. ¿De acuerdo?
También los girasoles. ¿Cómo están puestos las pepitas de girasol? Cuando cogemos un girasol y lo vemos, lo que es el corazón del girasol, está formado también por espirales áureas, que perfectamente siguen también lo que es esa secuencia de Fibonacci. Las hojas, cómo crecen en los tallos de las plantas, también siguen esa secuencia, cómo se distribuyen. Los pétalos de una flor, los pétalos de la margarita. Si vamos a esta imagen principal que tenemos, aquí podéis contemplar perfectamente, a ver si no se me va, vale. Aquí podemos contemplar cómo también en esa espiral que sigue, la espiral en la que forman los huracanes, en la que se forman las galaxias, en la forma que se forman los copos de la nieve cuando se congelan, todo eso está regido por lo que es tanto el número phi como lo que es la secuencia de Fibonacci. Las dos cosas. Esto ha llevado no solo a mí, sino a muchos científicos a pensar que todo esto forma ese patrón divino que podíamos decir. Y cuando nos vamos al origen de la vida, cuando intentamos averiguar cuál es el origen de la vida, cómo se creó la vida, al igual que el universo, también nos surgen las mismas dudas y las mismas preguntas de por qué tuvimos la suerte de que este planeta azul estuviera justo a una distancia del Sol equivalente, fuera la justa para que se pudiera formar el agua, que justo el Sol viviera los cientos de millones de años que tenía que vivir para que calentara la Tierra y se pudiera formar la vida, que también tuviéramos la suerte de que una vez que se formara esa vida, no ha habido nunca, por mucho que hayamos estado a punto de hacerlo, ninguna catástrofe a nivel de algún cataclismo que hubiera hecho que la vida desapareciera, que seguramente igual en un futuro no sabemos si también podrá hacerlo o no. Pero tenemos que ser conscientes, todos, de que este infinito ajuste, incluso para formar la vida, es algo que escapa a la comprensión hoy en día incluso de la ciencia, porque la ciencia nos dice una cosa muy clara. Al referente de la vida, la ciencia nos dice algo muy claro. Mira, la ciencia nos dice que en aquella sopa primigenia, que luego nosotros hemos hecho experimentos y nunca hemos conseguido hacer que la materia inerte pase a ser algo vivo, un organismo vivo, en ningún experimento se ha conseguido, pues ellos nos dicen que por un procedimiento de unos aminoácidos, aminoácidos no, aquí Carmen como siempre me podría siempre decir, por medio de partículas inertes, una partícula llegó a replicarse a sí misma, consiguió replicarse a sí misma, y en esa replicación de ahí nacieron los primeros microorganismos con células, y esas células fueron creando seres vivos más complejos, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo pueden hacer de algo inerte, cómo pueden hacer algo con vida? Es algo que a día de hoy no podemos explicar. Nos dicen que fue partículas de ARN que dieron origen a lo que es el ADN, algo también muy curioso, ¿no? Cómo hoy en día podemos tener lo que es el ADN que compone la vida de todos los seres vivos que están en la Tierra, ¿no? Y tampoco saben por qué. Y hemos hecho montones de experimentos y tampoco lo sabemos. ¿Esto por qué lo decimos? ¿Por qué lo investigamos? ¿Por qué lo investigo yo? Cuando uno estudia el fenómeno de la sincronicidad, y ahora ya incluso voy a dejar un poquito aquí la conferencia porque creo que esto va a gustar más. Cuando uno estudia el fenómeno de la sincronicidad, perfectamente se pone a estudiar que parece haber una flecha, al igual que desde el mismo momento del universo, de la creación de la vida, parece haber una flecha en cada una de nuestras vidas. Todos hemos experimentado la sensación de que se producen circunstancias que escapan a cualquier probabilidad del azar, a cualquier explicación que nos pueda decir que pueda ser motivado de algo, que nos hace conducir un camino y no otro. Si nosotros, cualquiera que pensemos o que creamos en lo que son las circunstancias acausales, como diría Jung, pensamos que pueda haber un destino,
que pueda haber una flecha que rija el camino, tenemos que albergar una posibilidad. Y es que ese destino que cada uno de nosotros podemos creer, ¿quién lo escribe? ¿Quién hace que hoy yo esté aquí? ¿Quién hace que yo hace 2 años y medio empecé a dar conferencias de sincronicidad y me metiera en un proyecto como el proyecto de la sincronicidad? ¿Quién? ¿Quién lo hace? Tenemos que albergar esa posibilidad. Y dentro de esa posibilidad, cuando la razonamos, nos salen varias hipótesis. El azar, como os he dicho antes, que para mí es inexistente. Un gran atractor. Un atractor es algo que dirige un sistema hacia un punto en concreto, ¿vale? Es algo muy utilizado en matemáticas. Un gran atractor que claramente llevar a cada uno del conjunto de nuestras vidas, individual o y colectivamente, eso nos deberíamos de preguntarlo, lo llevar hacia un punto en concreto, hacia un destino en concreto, hacia una mente en concreta. Igual una macabra obra, o sea, una broma muy macabra. Un guionista que a veces parece que está un poco loco, porque hay algunas circunstancias que no podemos explicar y que se escapan a nuestra razón, que estuviera escribiendo una novela que no sabemos en ningún momento el final de la misma, pero que nos dijera claramente, nos hiciera ver claramente, que no somos más que en circunstancias simples peones en sus manos. Yo prefiero quedarme con una hipótesis entre medias de todas ellas. Yo pienso, como antes hemos hablado en la conferencia, que no somos conciencias que estemos separadas las unas de las otras, que somos conciencias que en ocasiones no sabemos el propósito de lo que es nuestra existencia aquí. Pero como yo oí una vez, y me pareció magnífico, a JJ Benítez, cuando estuve en la presentación de su libro Estoy bien, él dijo algo que yo no lo podría decir mucho mejor, ¿no? Y es que yo creo que esa circunstancia de que no sepamos realmente y de que alguien parezca dirigirnos, forma parte del plan. Hay un plan para todos nosotros que ahora no conseguimos entender, que muchas veces cuando buscamos a este guionista perfectamente, nos ponemos a hablar de un Dios en la que juzgamos a Dios con unos parámetros, o juzgamos al creador, al arquitecto, ya os he dicho como lo queréis llamar, le juzgamos con unos parámetros completamente humanos, le juzgamos con unas capacidades completamente humanas, cuando esta persona, si creó el universo y dio origen a la vida, es algo que tiene que estar fuera del espacio y del tiempo, y de vez en cuando tiene que venir y mostrarnos, interferir en nuestra realidad, como creo que 1000 veces hace, como creo que de esas muchas veces son Paloma, Sol, son testigos de ellos, ¿no? Incluso. Porque, fijaos, antes cuando hablábamos del más allá, no teníamos más tiempo, pero me quedé con ganas cuando hablábamos del más allá y de la parapsicología, de algo que también me llevó a estudiar y a creer más en este fenómeno de la sincronicidad. Y no sé si vosotros lo sabéis, que son muchas experiencias que nosotros consideramos milagros, de ayudas, que son entidades que parecen no formar parte de esta realidad, incluso personas fallecidas, cuando vienen a salvar en circunstancias extremas a seres como nosotros, a personas que formamos parte de este mundo de los vivos. Esta circunstancia, el por qué se salvan algunos y otros no. Incluso John Geiger escribió un libro fenomenal que se llamaba El tercer hombre, que yo lo leí y hice una conferencia sobre él. El por qué sirven, el por qué ayudan a unas personas o no. Porque si fueran procesos cerebrales, como muchos nos intentan hacer ver, esos procesos cerebrales los tendríamos todos, absolutamente todos. Pero no es así. Grandes mitos de la historia les han pasado experiencias así, como Shackleton, cuando hizo su gran expedición a la Atlántida, etc., ¿no? Todas esas circunstancias a mí me hacen creer que mi vida forma parte de un destino mayor, que creo que no es un destino individual, sino que es un destino colectivo, es un destino como especie, y estoy convencido de que cada uno de vosotros tiene montones de experiencias, de circunstancias que la ley del azar y la ley de la probabilidad no podía perfectamente
probar o decir que ha sido por esto. Y por eso es una de las cosas por las que yo estudié la sincronicidad. Y claro, cuando lo estudias, cuando pones en parte ese estudio y te das cuenta de que hay cientos y miles de personas, os lo puedo asegurar, que a la página te escriben o que te escriben correos personalmente y te cuentan historias increíbles de, mira, tal día estaba en tal sitio, estaba buscando una cosa y era imposible encontrarla y al final, el día que menos pensado, la encontré en un lugar al que yo solía ir solo de vez en cuando y ahí estaba, o como le pasó, porque la sincronicidad es un fenómeno que le ha pasado a muchísima gente, como le pasó a Anthony Hopkins claramente, que estaba buscando un libro, la chica de Petrova, cuando en el 70 le quisieron dar una película y él se tiró toda una tarde en Londres buscando el libro, no lo encontró y ya cuando desesperado se monta en el metro camino de su casa, justo en el asiento enfrente de donde él estaba, ahí estaba el libro escrito además y anotado, ¿vale? Él lo vio, tenía unas anotaciones el libro y luego cuando claramente ya se empieza a rodar la película y él conoce al director y al guionista, empiezan a rodar la película y conoce al escritor del libro, había sido increíble porque el libro que había encontrado él ahí en el metro era un libro que años antes, fijaos, había perdido con esas anotaciones a puño y letra el propio escritor que luego él acaba conociendo. Circunstancias extrañas, casos de gente que se ha conocido, es un caso muy típico, gente que se ha conocido en una fiesta y que se han gustado, pero por circunstancias ajenas a ellos o porque a lo mejor tenían pareja, que esto podemos ver si está bien o mal, luego cada uno, la moralidad de cada uno ya es de cada uno, se gustaron, pero claro, no pudieron decirse nada y han pasado los años, se dieron los teléfonos, pues porque era una fiesta, oye, va a ver si tenemos contacto, se dieron los teléfonos, pero en plan pareja, no en plan de luego quedar ellos ni nada. Y con el tiempo, de repente se encuentran en una carretera por circunstancias absolutamente asombrosas en el que uno pincha una rueda para delante de un motel y en ese motel el otro estaba ahí alojándose en medio de la nada, ¿no? Y han pasado cientos de años y se han dado cuenta de que parecían estar predestinados a unirse, ¿no? O como otra circunstancia que me pasó aquí en Sevilla, que tuve la suerte de estar viviendo, en el que conocí, me lo contaron de primera mano a un chico que había tenido una novia de pequeña, ¿no? Y fue curioso cómo una novia en la adolescencia y el tiempo les separó, las circunstancias les separan y de repente él se va a vivir a otra ciudad, se va a vivir a Cádiz, pero un día tiene que volver a Sevilla por negocios, coge el coche, se le avería el coche, en medio de la carretera, consigue que una persona le lleve hasta las afueras de Sevilla y ahí justo hay un autobús, es el único autobús que le lleva a Sevilla, el único que pasa por ahí. Y de repente cuando él va en el autobús recuerda algo que ya había olvidado él mucho. Entonces él recuerda pasar por la calle donde vivía aquel amor de entonces. Siente el impulso de baja, siente el impulso de entrar adentro, aunque no sabe qué habrá sido la otra persona ni cómo le va a recibir. Ve la puerta de la cancela de su casa abierta, ve la puerta de lo que es del interior de la casa abierta, entra y hay una circunstancia increíble, ¿no? Que era la otra persona, por motivos que tampoco puedo contar, había tenido una racha malísima y ese mismo día había querido quitarse la vida, ¿no? Y cómo él entra, llama a la ambulancia, consiguen venir, la salvan, y cómo algo curioso luego ellos, porque ella había estudiado psicología, se dedican a ayudar a la gente que tiene intentos de suicidio, ¿no? Leí en un libro magnífico, un libro que os lo voy a poner aquí. No os he hablado de muchísimas cosas que os iba a hablar, pero es que el tiempo es muy corto. Bueno, el libro, no sé si lo he puesto aquí al final, no sé. A ver si aparece. Sí, mirad. Una de las cosas, de las cuestiones que yo me disponía a contaros, en el origen de la vida, dar cabida a esta hipótesis, os canso solo 5 minutitos más, era que esta persona, Francis S. Collins, director del proyecto Genoma Humano, el proyecto científico más ambicioso y realizado hasta el día de hoy
por la humanidad. Era un ateo cuando empezó a estudiar química, convencido, empezó siendo agnóstico, luego pasó siendo ateo. Y cuando él empieza a desentrañar nuestro libro de instrucciones, lo que somos, lo que nos dice cómo tenemos que ser, nuestro color de ojos, nuestra piel, lo que mutua de vez en cuando consiguen descifrar, mientras que él va descifrando el código del genoma humano, él empieza a tener unas experiencias que podíamos considerar místicas, se ve una cascada helada, ¿no? Y él se pone ahí a meditar y empieza a sentir lo que él dice, anhelo de lo sagrado, en un ateo, en un científico, algo muy curioso. Pues él descubre que dentro de ese código genético está ese plan. Él piensa que ese código genético no puede ser producto del azar. Para él es imposible. Y escribe un libro por el que luego ha sido muy criticado, pero que vosotros no veréis si os metéis en Wikipedia, ni si os metéis en alguna página científica, no veréis que él ha escrito ese libro que pone ahí de cómo habla Dios. Es un libro que os lo recomiendo porque él incluso hace una postura muy nueva, muy novedosa, en la que él no renuncia a la teoría de la evolución, en la que él, para él esos ladrillos que se fueron juntando son producto de un Dios que está, como os he dicho, fuera del tiempo y del espacio, pero que ha ordenado todo desde el primer momento, que ha impulsado todo desde ese primer momento, para que eso sea así. Y cómo alguien con su soporte, con su característica o su peso científico, dijo algo como esto. La extrema dificultad, o más bien la imposibilidad de concebir este inmenso y maravilloso universo, incluido al hombre con su capacidad para ver mucho más atrás y muy hacia el futuro, solo puede ser el resultado de una necesidad, de una creación desde el principio, desde el primer momento. Cuando al reflexionar sobre esas circunstancias, sobre el origen de la vida, sobre lo que estoy comprobando, sobre el ADN que estoy desentrañando, cuando reflexiono sobre esto y menciono a Darwin, porque Darwin tiene una mención muy parecida, cuando menciono sobre esto, cuando reflexiono sobre esto, solo puedo pensar que he tenido la suerte de ser un ser vivo que ha estado desde el primer momento en la mente de un creador. Yo creo que una frase así nos hace realmente ponernos la pregunta de que tenemos que ya no solo esperar al más allá para ver qué misterios hay, sino ser conscientes del propio misterio que es nuestra propia vida y cada circunstancia y cada encuentro y cada amigo que nos cruzamos en el camino y cada acto que hacemos por una u otra persona es me voy a atrever a decir, a considerarlo casi algo tan milagroso que tenemos que darle mayor importancia. En momentos como estos, en los que, y aquí voy a polemizar un poco, estamos en una sociedad que es capaz, por unos valores o por otros, de desear la muerte a niños de 8 años, que dicen lo que quieren ser de mayor, pudiendo cambiar completamente de opinión. En un momento en el que, por lo que una chiquilla juega al fútbol, hay 12 personas que la dan una paliza a una niña, lo más valioso que tenemos, que son los niños. Hay una frase que me gusta mucho que dice que los niños es el mensaje que mandamos al futuro, es un mensaje de hoy que mandamos al futuro. En una sociedad así podemos optar por pensar que todo es caótico, que esto solamente ha sido suerte, o podemos pensar que todo tiene un propósito, que ese propósito nos hace partes únicas e indispensables de algo mayor, y que ese algo mayor quizá, y no nos tiene por qué suponer ningún trauma, puede ser un plan que nos lleve, como hemos dicho antes, sobre todo hacia algo positivo. Pues con esto, yo por mi parte, os doy las gracias por haberme escuchado, y si queréis hacer alguna pregunta. No sé si...
Me ha dicho Javier antes muy bien, me ha dicho, mirad, os puedo asegurar que aquellos que me han visto trabajar, yo tengo mi familia, ¿no? Me ve trabajar y tal, mi pareja también, os puedo asegurar que de lo que he traído, que Javier puede ver aquí, eran 21 páginas de Word. Sé que luego no suelo nunca prestar, pero he querido hacer algo que él me ha dicho ahí, hace un rato, hace una hora, cuando él ha hecho el programa, que me ha podido salir mejor o peor, o he podido incluso cansaros o aburridos, o habréis dicho, este loco que está diciendo. Os recomiendo, voy a dar que varias conferencias que tengo, me busquéis en Internet, hay algunas muy interesantes, de verdad, lo admito. Pero que es que las cosas tienen que salir del corazón. Y yo hoy, pues bueno, me tiro un poco a la piscina, me he arriesgado. Espero que os haya gustado y bueno, cualquier cosa que me queráis preguntar. Y sobre todo, daros las gracias por venir aquí y por apoyar con vuestra presencia. Quiero daros las gracias por apoyar con vuestra presencia un acto que sé del esfuerzo que le ha costado a la Asociación Masip y que os voy a decir, y ya acabó, me gustaría a mí... Un minuto. Me gustaría a mí que en Madrid hubiera un sitio, que seguro que los hay, tan bonito como este, pero que al hacer un evento como este estuviera lleno como está esto hoy. Ya me gustaría a mí. Muchas gracias a todos.